Y ahora sí, por último, lastly, les puedo pedir que se pongan de pie. Can we stand up? Y recibir a Pastor Carlos. Can we receive Pastor Carlos con un aplauso, with a strong round of applause? Él es hijo, he's a son, hermano y amigo. Bienvenido, Pastor. Gracias. Puede tomar su lugar. You may take your seat. Estamos muy contentos de estar con nuestra familia. We're happy to be here with this family. Mi esposa, mi bella esposa, My wonderful wife. Noemí. Noemí. Ayer estuvimos en el encuentro Yesterday we were in the encounter ministrando as we ministered. y la verdad estoy muy contento Truly, I'm so happy. porque por primera vez For the first en time, todos estos años all those years, vi que el grupo de hombres era 3 veces mayor que el de I saw the mujeres. group of men being greater 3 times as much as the women. O sea que, hermanas, So sisters, su oración es efectiva. your prayers are effective. Sigan orando, Keep praying. sigan creyendo, Keep believing. porque el otro encuentro For the next encounter, se van a duplicar todavía más. they're going to Amén. steal, the men will steal the increase. Amen. Y quiero dar las gracias And I want to thank a nuestros padres espirituales, our spiritual fathers, Pastora Alejandro, la pastora Ana Pastor Alejandro, María, Pastor Ana María, por darnos el honor y el giving privilegio us de the honor and privilege poder servir a la iglesia del Señor. to be able Amén. to serve in the house of the Lord. Amen. ¿Está listo para la palabra de Are Dios? you ready for the word of God? Enséñeme su Biblia. Show me your Bible. A ver, levántela. Oh, lift it up. Levántela, levántela. Lift up your Bible. Eso. That's right. Los que no tienen Biblia, Those compren that una don't have Biblia. Bible, go buy one in the library, please. No confíen en los teléfonos. Don't trust in your phones. En el momento que uno más los necesita, When you need it the most, nunca funcionan. they don't function. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a la palabra Let's go to the word. y el mensaje que Dios puso en mi The corazón. message that God put in my heart. No importa cuál es tu principio, It does not matter what your beginning was cuando tú le crees a Dios. when you believe God for ¿Cuántos it. saben esto? How many know Amén. this? Amen. En Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12, versículo 1 al 3. verse 1, 2, 3. If you be so kind to read in English, and he's going to read from verse 1 to 3 in Spanish. Okay. Dice, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que os asedia y corramos con paciencia, diga conmigo, con Say with paciencia, patience, la carrera que tenemos por delante. the race that is set before us. Puesto los ojos en Jesús, Fixing our eyes on Jesus, el autor y consumador de la the fe, author and consumer of faith, el cual por el gozo puesto delante de who él, for the joy set before him sufrió la cruz, endured the cross, menospreció el oprobio despising the shame, y se sentó a la diestra de Dios. and seated at the right hand of God. Considerar aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores Consider him who suffered such hostility against himself, contra sí mismo, against himself, para que vuestro ánimo that our courage no se canse hasta desmayar. may not grow into getting weary. Muchos han tomado la fe Many have taken hold of faith como un lugar de refugio, like a place of refuge, como un lugar donde esconderse like a place to hide de todos los ataques from all the attacks que puede recibir contra su vida, that you could receive against your life, contra su familia. against your family. Muchos han formado una burbuja de cristal Many have formed a crystal bubble donde se han aislado where you isolate o han yourself tratado de aislarse or try to isolate yourself de toda la persecución, from all the o persecution, todo lo que amenaza su familia. from all that threatens their su family, matrimonio. their marriage. Y si bien es cierto And truly is que Dios es nuestro refugio, that if God is a refuge, Él es nuestra roca fuerte, He is your strong rock, Él es nuestra protección. He is our ¿Cuántos protection. lo saben? How many know this? Pero la fe But faith no es para vivir is ocultándonos. not to live hiding. Muchos han hecho de la fe Many have made of the faith un lugar de a refugio, place of refuge, pero no por creer en Dios, but not because they believed in sino God, por los temores que hay en su but corazón. because of the fears that are found in their heart. Y dice en Romanos 1:17 Romans 1:17, que en el Evangelio that in the gospel, la justicia de Dios, the righteousness of diga God, conmigo la justicia de say Dios, the righteousness of dígalo God, fuerte, la say justicia de the Dios, righteousness of God dice, se revela por fe, is revealed by faith dice, y para fe. and unto faith.
Como está escrito, mas el justo por la fe As it vivirá. is written, the righteous man shall live by faith. Esto quiere decir que solamente a través de la fe This means that only through faith podemos entender en nuestro corazón can we understand in our heart la justicia de Dios. the righteousness of El God. evangelio The gospel es la revelación de la is justicia de Dios. the revelation of God's Pero righteousness. únicamente But only podemos entenderlo can we understand y it podemos caminar en ello and able to walk in a it través de la fe. through faith. Entonces la fe me lleva So faith carries me a vivir to live todas las cosas en mi vida all the things of my life por la palabra que Dios ha traído a mi through corazón. the word that God brought to my No heart. puedo vivir por los temores, I cannot live out of fears. no puedo vivir por la inseguridad, I cannot live on sino insecurities, vivo por la palabra de Dios. but I live by the word of God. ¿Cuántos dicen amén a How esto? many say amen to this? Ahora, la gran nube de testigos Now the great cloud of witnesses que me está hablando la palabra, that the word speaks to me la of, encontramos en el capítulo anterior, capítulo you 11. find it in chapter 11. Son hombres y mujeres These are men and women comunes y ordinarios that are common and ordinary ones. que tuvieron vidas extraordinarias. That they had extraordinary lives. Tuvieron un principio muy pequeño tal vez, Maybe they had a small beginning, pero tuvieron éxito but they were successful en el llamado de Dios para su vida. in the calling of God unto their lives. En Hebreos 11 Hebrews 11, dice acerca de estos hombres y mujeres in regards to these men and que women por la fe conquistaron reinos. that through faith they conquered kingdoms. Diga conmigo, la fe te lleva a conquistar. So I mean, faith carries you to conquer. No, se me hace que hoy anoche no descansó. I don't think you rested well. Diga last night. conmigo fuerte, la Say fe, me, faith. más fuerte, la fe Say faith me lleva a conquistar. takes me to conquer. Dice, por la fe hicieron justicia, By faith they administered justice, alcanzaron promesas. obtained promises, Las promesas de Dios the promises of God. las alcanzamos por la We fe. reach them through faith. Muchos están esperando que las promesas se cumplan Many are waiting for the promises to be sin fulfilled hacer nada without doing con nothing la palabra que Dios te ha dado. with the word that God gave Pero unto las you. promesas se alcanzan a través de esa But the fe. promises are reached through Por faith. esa fe taparon boca de leones, By faith they cover the mouths of lions, apagaron fuegos impetuosos, extinguished fires, evitaron filo de espada. escaped the devouring sword. Escuche esto. Listen to this. Sacaron fuerzas de debilidad Brought strength out of weakness y se hicieron fuertes en batalla. and became mighty in Pusieron battle, en fuga ejércitos extranjeros. routing alien hosts. Entonces la fe de estos hombres So the faith of these men no los llevó a aislarse did not take us to isolate de los ourselves problemas que estaban viviendo, from the problem that they were living de in. la opresión y las tinieblas In oppression and darkness que estaban cubriendo la tierra that were covering the earth en el tiempo in the time y en el lugar que ellos vivían, and the place that they were living sino in. la fe los llevó But faith carried them a sacar fuerzas de to debilidad bring strength out of weakness. y en medio de la guerra, And in the midst of war, en medio de una batalla, in the midst of a battle, ellos sacaron fuerzas they brought forth a strength través de esa fe, through the faith. pero no para soportar solamente, But not to only withstand, sino para vencer esos but ejércitos to overcome those que, armies que venían a invadir, that would come to que invade, venían a destruir su casa, that would come to destroy su their homes, familia, their families. y dice que por esa fe And it says that through that los faith, hicieron que salieran huyendo, they caused them to run y lo from them. hicieron por la fe. And they did it through faith. Entonces la fe no es para vivir So escondidos. faith is not to live in Y si hiding. bien la Biblia dice The Bible clearly says en Efesios in the book of Ephesians que la fe es el escudo, that faith is el the sword, escudo de la fe, the sword of y faith, es la que nos protege, and the one that protects us. pero solamente es una parte But it's only a part de toda la armadura de of Dios. all of God's Y armor. entonces tenemos que poder vivir y caminar en fe So we need to learn how to live and walk para in faith alcanzar las metas que Dios ha puesto en in order nuestra to reach vida. the goals that God has placed for our lives. Cuando cada uno de estos hombres y mujeres When each one of these men and women, escuchó la voz de Dios they heard God's voice y le creyó and they believed him para poder enfrentar un sistema religioso corrupto to be able to confront a religious corrupt que system llevaba a la nación that would carry the a nation alejarse de Dios. to draw away from God. Algunos de ellos se enfrentaron enemigos Some of them faced enemies que venían a destruir su nación, that would come to destroy their nation. lo poco o lo mucho que tenían. The little or much that they had. Amenazaba a su familia, They would threaten their families. amenazaba a sus hijos, They threatened
and their children. Y ellos pudieron vencer estos And enemigos. they were able to overcome these Y lo enemies. hicieron a través de la fe. And they did it through faith. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios Men and women that believe God cuando no tenían nada, when they had nothing, cuando estaban completamente solos, when they were completely alone. no tenían los recursos, They didn't have the resources. no había nadie que los apoyara. There was no one to back them up. Todo a su alrededor Everything around them estaba en contra was against them para que ellos pudieran salir de la situación. for them to come out of the situation. Lógicamente era imposible It was logically y impossible. todo parecía And everything que seemed iban a perderlo todo. that they were about to lose Y en it all. algunos casos iban a perder la vida. In some cases, even their own Pero lives. esa fe But their y faith, creyéndole a Dios they believed God for it. lo llevó a salir de la situación que estaban It took them viviendo to come out of the situation that they were living y in. poder cambiar el rumbo de su vida, And able to change the route of their de life, su familia of their y family, de sus generaciones. and of their generations. Entonces no importa la situación que tú estás So viviendo, it does not matter the situations you're no going through. importa las circunstancias que te rodean, Not mattering the circumstances surrounds you. no importa si hoy estás solo, Not mattering if you might be alone no today. importa si no tienes los recursos, Not mattering if you might not have the resources pero for cuando it. tú le crees a Dios, But when you believe God, Dios te saca adelante. God brings you Dios forward. saca adelante tu familia. God brings your family No forward. importa que tus generaciones pasadas Not mattering of your past hayan generations. vivido en esclavitud, They might have lived in slavery. hayan vivido en tantas ataduras. Might have lived in so much bondage. Pero cuando tú crees la palabra de Dios But when you believe the word of y God caminas en fe, and you walk in di faith, conmigo caminar en say fe. me to walk in faith. Dilo otra vez, caminar en Say fe. again, to walk in faith. Caminar en fe es mucho más To walk in faith is so much more que creer lo que Dios está than diciendo. just believing what God is saying. Es hacer algo It is to do something con la palabra que Dios me está with the dando. word that God has given me. Estos hombres y mujeres These men and women, en Hebreos los llama testigos. in Hebrew calls them witnesses. Y llamó mi atención And it caught my attention. porque pudo usar la palabra ejemplos. For I can use examples in the word. Todos estos hombres y mujeres, All these men and women, pudo haber dicho, son un ejemplo de fe para they could nosotros. be an example of faith Pero unto no us. usó esta palabra. But they didn't use that word. Y no es una casualidad And it's no coincidence que es la misma palabra that it's the same word que es usada en Hechos, that just capítulo 1, verso speaks 8, of Acts chapter 1 verse donde 8. dice, pero recibiréis poder You will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu when the Santo Holy Spirit has come upon you. y me seréis And testigos. you shall be unto me En el witnesses. original, en el griego, In the original Greek, es la misma it's palabra the same word que usó los testigos that used as witnesses en el libro de los Hechos in the book of Acts y testigos and witnesses en el Nuevo in Testamento. the New Testament. Dijo, y me seréis testigos en todo You shall be Jerusalén, witnesses unto en Jerusalem, toda Samaria Judea, y hasta lo último de la and tierra. Samaria, and unto the ends of the earth. Entonces, todos estos testigos del Antiguo All Testamento these witnesses of the Old Testament y del Nuevo Testamento and of the New one fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu were de men Dios, and women that were full of the Holy Spirit, llenos of de God, la sabiduría de Dios, full of the wisdom of God, con una misión with específica a specific mission en el tiempo que ellos estaban in viviendo, the time that they were living in, en el lugar que ellos estaban in viviendo. the place that they were living in. Cada uno enfrentó diferentes cosas, Each one faced different things, diferentes enemigos, different enemies, diferentes situaciones, different situations, pero tenían una misión but they específica had a specific y era mission, traer salvación, and it was to bring traer salvation, liberación, bringing traer deliverance, bendición bringing blessing en el tiempo que ellos estaban in the viviendo. time that they were living Cada in. uno de estos hombres y mujeres de fe Each one of these men and women se of faith distinguió por algo, were distinguished by something por different. dejar una huella indeleble, They left a fingerprint, una huella que no podía borrarse, a fingerprint that was y erased, lo erasable. plasmaron en su generación. And they brought it to the Y generation. nosotros ahora podemos verlo, And now we can see it, que cuando nosotros le creemos a Dios, that when we believe God, Dios puede usar nuestra vida, God can use our lives. no importa cuál es el contexto No en el matter cual nacimos, What the context is and what no we were born importa in. si crecimos sin un padre y una Not madre, mattering if we were raised up without a father or no mother. importa si fuimos abandonados, Not mattering if we were abandoned. no importa cuántas oportunidades tuviste de preparación, Not mattering how many opportunities you had to pero get cuando ready. tú le crees a Dios But when you believe y God crees la palabra que Él ha hablado a tu and vida, you believe the word that He y spoke to crees que life, Dios puede cambiar tu vida and y you tus believe God can change generaciones, your life and Dios generations, te lleva adelante. God carries you forward. Todos estos hombres y mujeres, All these men and women, el impacto mayor the greatest impact de su vida de fe of their life of faith
fue llevar al pueblo, was to take the people, llevar a su to generación take their generation nuevamente newly al corazón de Dios. unto the heart A of God. través de la vida de estos hombres, Through the life of these men, de haberle creído a Dios, of believing God for it, hicieron que el corazón del pueblo volviera a Dios. they made the people of their Hicieron heart que las return to God. familias Made que families se habían apartado hace mucho that tiempo del separated Señor for so long from the Lord, volvieran nuevamente a buscar a Dios. they once again Eso seek es lo the que Lord. hace un hombre y una mujer de fe. That's what a man and woman Entonces, la does. fe es mucho más que So ocultarnos, faith is more than just hiding, mucho más que refugiarnos en esa more fe, than just taking refuge in sino the la faith, fe nos lleva but faith takes us a ir hacia adelante. to go forward. ¿Cuántos dan How gloria a many Dios? praise Den un God for aplauso al that? Señor. Come on, give God praise for that. Ahora, en la versión La Pasión, The Passion Translation, en el mismo capítulo 2, el versículo 1, chapter 12, verse 1, es el mismo versículo que leímos, the same verse that we read, pero lo dice así: en cuanto a nosotros, but it says, tenemos todos as of us, estos grandes testigos que nos rodean como nubes. we all have these great witnesses who encircle us like Ponga mucha clouds. atención en esto. Pay attention to this. Por eso debemos dejar de ir cada herida que nos ha traspasado So we must let go of every wound that has pierced us y el pecado en el cual fácilmente caemos. and the sin in which we so easily fall into. Entonces seremos capaces de correr la carrera maratónica. Then we'll be able to rely with passion. Diga conmigo Say compasión. with passion. Dígalo fuerte, Say compasión with passion y and determinación determination por el camino que ya nos ha sido trazado. for the path that has already been Hay marked for dos us. cosas que nos impiden There are two things that hinder us: vivir en fe to live in y faith caminar en fe. and to walk in faith. Dice Reina Valera, dice: despojémonos King James says, put off de todo peso. every weight. Esta traducción dice: This translation says, dejemos ir cada herida let go of every que nos ha wound traspasado. that has pierced us. Entonces, número uno, So number one, lo que impide que nosotros podamos caminar en fe what hinders us to no es que no amemos a Dios. is not that we don't not love God. No es que no queramos que nuestra vida sea cambiada. It's not that we don't want our life to change. Queremos seguir a Dios, We want to follow God. queremos honrar a Dios, We want to honor God. pero muchas de las veces no podemos. But many times we cannot. Cuando empecé a caminar con el Señor When I began to walk with the Lord, y cuando llegué a la iglesia, a esta and when I familia came to the church of this family, de comunidad de fe, of community of faith, y conocimos al pastor Alejandro, la pastora Ana María, and we met Pastor Alejandro, Pastor Ana Maria. el pastor Alejandro nos invitó a que al discipulado Pastor Alejandro invited us into discipleship con mi esposa y yo. with my wife and I. Y cuando llegamos al discipulado, And we got to discipleship. había muchos matrimonios, There was many marriages there. muchos matrimonios que tenían tiempo con el pastor Many marriages that had time with the y pastor. que cuando yo llegué, And when I got there, tenían tanta enseñanza, they had so much muy buena teaching, enseñanza, very good teaching. tenían tanta gracia, They had so much grace, tantos dones so many gifts usados por el Señor used by the Lord. y estaban ahí. And they were there. Pero al cabo del tiempo But as time passed, y cuando fuimos caminando en el Señor, and as we walked in the Lord, muchos de esos matrimonios many of those marriages o de esas personas, or the people from there, con un dolor en mi corazón with lo digo, pain in my heart, I say this, ya no están más. they're no longer here. No están más no porque no amaran a Dios, Not because they did not love the Lord, no porque no quisieran caminar en el llamado not de because Dios, they wouldn't want to walk in the calling of sino God, porque cosas impidieron but because things hindered que them ellos pudieran seguir adelante. from then continue going forward. La vida en Cristo The life in Christ no es una carrera de 100 metros. is not a race of 100 meters. No sé cuál es el récord mundial, I don't know what the world record pero is, creo que son como 5 segundos o 6 segundos, but no I lo think sé, it might be 5 or 6 seconds of that donde race, termina rápidamente. where it ends so quickly. La vida en Cristo The life in Christ, es una carrera maratónica It's a marathon race. y dice que es una carrera de toda la vida. It's a race for life. Y entonces, para poder caminar en esa carrera, So in order to walk in this race, hay cosas que nos impiden. there are things that might hinder us. Y número uno Number one, son las heridas they are the wounds que no hemos querido soltar. that we have not wanted to let go Dice, of. ese es el peso que no nos deja caminar. That is the weight that Y does not dice allow que us to walk. tenemos que despojarnos de esas
heridas. is that we have to take off those Todos wounds. los temores en una persona All the fears of a person, aparecen después de una experiencia traumática, they appear after a traumatic experience, después de una herida, after a wound, de una caída, a fall, de un fracaso, a failure, después de un divorcio, after a divorce. después de que tus padres te dejaron tal vez, Your parents might have left you. después de que la empresa quebró, After the company probably y broke, entonces or comienzan bankrupt, todos los temores. then the fears begin. Porque, por ejemplo, un niño, For example, a child, cuando empieza a caminar, when he begins to walk, Alan, mi hijo mayor, my oldest son Alan, empezó a caminar muy pronto. he began to walk quickly. Y no sé, 7 meses, 7 8 meses months. empezó a dar los primeros 8 months, pasos. he began to take his first steps. Y empezó a caminar, And he began to walk, pero tuvo una caída but he fell once, tan fuerte so strong, que se rompió el labio en la parte de adentro y that sangró mucho. he ripped the lip inside, and he Y was después bleeding. de esa caída, After that fall, ya no quería caminar. he didn't want to walk no more. Lo soltábamos We let him go, y se dejaba and caer. he would just drop. Y iba caminando muy bien. He was walking well, Pero lo soltaba but I would let go of y his se iba hand, de lado. and he would go sideways. Pero ¿sabe por qué era? But you know why? Por el temor de la caída. Because of the fear of the fall. Y bueno, no fue la caída, It was not the fue el fall, temor del golpe que but se it was dio. the fear of the hit that he got. That hit Después him. le daba un palito I would give him a stick para que after agarrara el to palito hold the stick, y empezaba a caminar and he would begin to walk. y después le soltaba el And I palito would let go of the stick, y seguía caminando con el and he palito. kept walking with the stick in his Pero hand. luego ya no me veía, But then he wouldn't see me. soltaba el He let go palito of the stick, y se caía de espaldas. and he would drop back. Todo behind. esto ¿por qué? All this why? Por la mala experiencia Because de una of the caída. bad experience of a fall. Hay muchas cosas que nosotros, There are many things that we, antes de recibir a Cristo, before we receive Christ in hay Christ, heridas que hemos recibido. there are wounds that we received. Traiciones, Betrayals. a veces hemos sido objeto de chismes tal vez, Something we've been an object of gossip maybe. de palabras que han venido contra nosotros, Of words that came against us. o de problemas que, Or plans that we haven't believed que in. pudieran golpear nuestra familia, That could wound our family maybe. que aunque educamos a nuestros hijos en el camino del That Señor, even though you teach your children in the way of the a Lord, veces cometen errores sometimes they make mistakes. y a veces tomamos esas cosas como un fracaso And sometimes we take those things as a failure. y produce heridas en nuestro And corazón. it produces wounds in our hearts. A veces un matrimonio que está caminando creyéndole a Dios, Sometimes a marriage that is walking believing God. pero alguno de los dos comete un error But one of the two might commit a mistake. y entonces el matrimonio se ve afectado. So the marriage is seen affected now. Y hay cosas que cuando nosotros vamos caminando, And there are things that when we're walking y heridas que van siendo causadas and wounds that are caused y no las soltamos, and we don't let go of them. son las que nos impiden caminar en fe. They are the ones that hinder us. Vamos- We're walking Y well. vamos dando pasos de fe. We're taking steps of faith. Pero cuando tenemos que dar pasos mayores en la But fe, when you have to take a greater esas step in faith, heridas those wounds impiden que nosotros vayamos hacia will adelante. hinder you from going forward. En Cantares dice la palabra, In the Songs of Songs, the word says, cazar las zorras pequeñas, it says to hunt down the small porque son las que foxes, echan a perder la vida. for they are the ones that ruin Las the cosas vine. que Very much. pensamos que son las grandes cosas, We las think grandes heridas That que they're the vienen. great things, the great wounds that come. Pero a veces es la suma. But sometimes it's the Oramos and that we might ignore, y que no dejamos que sean sanadas, and we don't allow them to be healed. las que finalmente se The convierten ones that in the end of it all, en una gran enfermedad they espiritual become a great que spiritual no nos sickness permiten caminar en fe. that will hinder us from walking No in son faith. grandes golpes que vinieron a tu They're vida, not the big hits that came to your pero life, es la suma de pequeñas cosas the adding of the small things que van convirtiendo tu vida that they make your life en una debilidad espiritual. into a spiritual A weakness. principios de este año In the beginning of this year, no me sentía muy bien I didn't feel good. y el doctor me mandó a hacer una serie de estudios The doctor sent me to do a serious y para study. no hacerle el cuento largo, Not to make the long story todos short, los estudios salieron muy mal. all the studies came out bad. El azúcar estaba como 350. My sugar was at 350. Todos los niveles de colesterol alto, All the cholesterol levels were high. los triglicéridos altos, Everything es was decir, high. la grasa en la sangre, The grease in the blood was high. la presión alta. High pressure. No, ya cuando me dijo yo ya me dejaba When he caer. told me I was about to drop. Pero cuando
Cuando hablé con mi doctor But when I spoke to my doctor, y después hablé con mi pastor and after I spoke to my pastor, y orando con el Señor, and praying with the Lord, dando pasos, that I have enough to take steps. pero cuando vienen cosas mayores, But when greater things come at you, entonces desmayamos y no podemos seguir más. then you faint and cannot continue going Entonces forward. tenemos que dejar, diga conmigo So the dejar, first thing we need to let go of, say diga let conmigo go. soltar, Say let go of. son esas pequeñas cosas They o are the esas small heridas. things or the small wounds. Quiero recordarte en esta tarde I o en want to esta remind mañana you this morning que la palabra de Dios dice que Cristo te liberó del poder del pecado That from the power y of sin. rompió con toda maldición en tu vida. and broke with every curse in your life. ¿Por qué? Why? Porque lo segundo que dice que tenemos que dejar Because the second thing that we have to let go of es el pecado. is the sin. Número uno son las heridas Number one is the que wounds nos han traspasado. that have pierced us. Número dos, Number two, los pecados fácilmente caemos. the sins in which we so easily fall into. Hay conductas de nuestra vida que son recurrentes. There are conducts in our life that they reoccur. Malos hábitos, Bad habits, pequeñas cosas, small things. si lo queremos decir, pequeños pecados. If you want to say it like this, small Que sins delante del nosotros ponemos una categoría al pecado. that you categorize sin. Pero el pecado es pecado. But sin is sin. No hay grande ni chico. There is no big or small one. Todos causan estragos en la vida de un They all creyente. cause a hindrance in the Y life of a entonces believer. son pequeñas cosas que no hemos querido dejar o soltar. So there are small things that we have not wanted to let Pero go no hay of. nada que nos impida dejarlas. But there's nothing that stops you from letting go of them. Dice la palabra, dice la traducción Reina Valera, The King James Version declares despojarse. to let go, put La off. traducción La Pasión dice dejar estas cosas. The Passion says letting go of Entonces these hay una things. decisión que nosotros tenemos que tomar. There is a choice we need to make. Tomar la decisión de dejar estas heridas, Making the choice of letting go of these wounds. porque si tú no sanas en tu corazón, For if you don't heal in your heart, tú siempre vas a vivir en el pasado you will always be living y in the siempre past. vas a vivir nunca vas a poder avanzar en la You vida. will never be able to advance in life. La fe te lleva a ir hacia adelante, Faith takes you to go on te lleva a forward. conquistar, It takes you to overcome. te lleva a alcanzar las metas que Dios ha It puesto. takes you to reach the goals that God placed for you. Pero cuando no soltamos estas cosas, But when you don't let go of these things, permanecemos estancados en nuestra you vida. stay stuck in your life. Y en el llamado que Dios tiene, en el ministerio que Dios tiene And para the calling nosotros. and the ministry that God has for us. Entonces di conmigo, tengo que dejar. Say to me, I need to let go. Esto es una decisión personal. This is a personal choice. El pastor no puede ayudarte en esto. Pastor, can I help you in this? Yo no puedo ayudarte. I cannot help you in this. Dios te dice, God says to tú you, tienes que tomar la you decisión need to make the choice de dejar estas cosas. of letting go of these Amén. things. Amen? Ahora, hay dos ejemplos que quiero mostrarte en la palabra Now, there are rápidamente. two examples that I want to show you quickly in the Word. Número uno es Jeremías, Number one, capítulo 15, Jeremiah chapter 15, verso 18. verse 18. Yo solamente voy a quitar el saco I'm going to take away my coat. para estar match con el pastor Fran, Second ¿ok? match, Pastor Frank. Thank you, Pastor. Thank you. Dos ejemplos. Two examples. Dice en el verso 18, Verse 18. ¿por qué fue el profeta Jeremías? The prophet Jeremiah Habla con Dios o levanta una oración a Dios speaks to God, raise up a prayer to o God, realmente una queja a Dios. or truly complain towards God. Cuidado. Prayers. A veces son más quejas hacia Dios. They're more complaining towards God. Y dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Why is my pain perpetual?